Ya estamos grabando. Entonces, vamos a ver refuerzo de corte en las vigas. Las armaduras de corte deben tomar las tracciones en dirección diagonal, por lo que dichas armaduras se deben disponer en dirección perpendicular a las fisuras de tracción, por lo que utilizamos estribos rectos. Entonces, al final vamos a tener que calcular esta armadura que se ve acá, que es el estribo. Esta armadura, que sería como el estribo. Que la que vimos el otro día, podría ser tanto la de arriba o la de abajo, dependiendo del momento, ya fuese momento de empoderamiento o momento central, pues sería la armadura de arriba o la de abajo. Pero ahora vamos a ver el estribo. Y el estribo, en verdad, también hay que saber cada cuánto se separa. Es decir, este es un estribo y este otro. Entonces, también es importante la separación. Y también hay una separación máxima, también veremos. Pero realmente cuando una viga rompe a corte, o empieza a romper a corte el concreto, rompe así. Rompe como en un ángulo de 45 grados. Entonces, al final, la separación máxima de los estribos está relacionada con esa rotura. Porque al final, si se va a producir una rotura, yo tengo que tener estribos dentro de la rotura que garanticen que no rompa más y al final el corte lo soporte el estribo y si hubiese una fisura de corte estaría entre estribo y estribo. En cambio, si el estribo está muy separado, se podría dar que una fisura completa estuviese dentro de los estribos y rompería la viga. Entonces, ya veremos que esta separación está en relación con eso. Y ya lo explicaré. Entonces, la armadura por cortante, en las vigas, los esfuerzos cortantes deben ser soportados por la resistencia al corte del hormigón. Es decir, el hormigón tiene una cierta resistencia al corte. No es como la compresión en hormigón que se puede considerar cero, sino se puede calcular la resistencia al corte del hormigón, que obviamente es menor que la resistencia, perdón, he dicho la resistencia a compresión de hormigón, no. La resistencia a tracción del hormigón se considera cero y la mayor resistencia del hormigón es a compresión. Eso ya lo sabemos. Y aparte, la resistencia a corte el hormigón existe, pero haciendo una idea, por ejemplo, para orden de magnitud, si un hormigón puede aguantar 200 kilos centímetros cuadrados a compresión, a lo mejor el corte aguanta 40, una cosa así. Y a tracción aguanta 3. Entonces, obviamente, tracción siempre se considera cero porque la resistencia es mínima comparada con la compresión. En cambio, a corte tiene una cierta resistencia, menor que compresión, pero tiene una resistencia. Entonces, cuando yo vaya a calcular eh, los esfuerzos que tienes que soportar una viga a corte, pues habrá una parte que la aguanta el concreto y otra parte que la aguanta los estribos, que es la armadura transversal. Y por lo tanto, mi ecuación de la CI será siempre esta, es decir, mi cortante último, siempre tenemos las solicitaciones últimas, tienen que ser menor o igual que la capacidad resistente del elemento multiplicado por un coeficiente de minoración. En este caso, en el corte, es 0,75. Por eso el otro día decía que el corte no era tan dúctil, o la resistencia al corte no era tan dúctil como la flexión, pero no era tan frágil como la compresión, es decir, estaba intermedio. Puede ser 0,75. Recuerden que la compresión era 0,56, 0,63, si no recuerdo mal, y la flexión 0,9. Entonces, un coeficiente intermedio. El reglamento de la CI 318 presenta un procedimiento simplificado
para calcular la resistencia nominal de los elementos sin refuerzo transversal. La resistencia a fuerza cortante de un elemento sujeto únicamente a flexión y a cortante puede calcularse con la ecuación. Es decir, esta es la resistencia a compresión del concreto. Perdón, la resistencia a compresión no. La resistencia a corte del concreto y es 0,17 o el cortante que aguanta el concreto es 0,17 por la raíz cuadrada de F'C y que multiplica B por D. Este B por D está fuera de la raíz, importante, no está dentro. Al final estoy como calculando cuál es mi resistencia a corte y multiplicándolo como por el área que está soportando el corte, que es el área efectiva de concreto, que ya sabíamos que en las vigas no es B por H, sino B por D. Y D era un poquito más pequeño de H porque le quitamos la parte donde fisuraba. Si esto es H y esto es B, a lo mejor en la parte de abajo fisura y esto es D. Entonces, como el área de concreto efectiva de la viga es igual a B por D. Esto es importante, porque en la columna no era B por D, es decir, no era el área total. En la columna era el área total y en la viga no es el área total. Entonces, son conceptos parecidos pero distintos. La 6318 indica que la resistencia nominal obtenida debe multiplicarse por un coeficiente de 0,75 y esta resistencia obtenida debe ser menor o igual que la fuerza cortante que actúa en la sección crítica. O el cortante último, es lo que estamos diciendo. Debido básicamente al esfuerzo vertical de compresión que existe en los apoyos de elementos, no se presenta en la cara de apoyo, sino a una cierta distancia de la misma. Es decir, la sección crítica normalmente está cerca del apoyo. Es decir, o el cortante máximo está cerca del apoyo. De muchos ensayos hechos en laboratorio se ha concluido que la grieta inclinada se inicia generalmente a una distancia de la cara del apoyo menor a D. Como la resistencia al cortante del hormigón no es suficiente para soportar el cortante último, es necesario considerar los estribos. ¿Cómo calculo los estribos? Bueno, antes de eso, dice que la separación máxima permitida entre los estribos será de D partido 2 o de 60. En verdad, hagamos la idea que la separación máxima entre estribos es D partido 2. Y por esto es lo que yo decía, que esto salía de la forma de la fisura. Yo tengo una viga y al final D es prácticamente la altura de la viga y se me genera una fisura que forma 45 grados. Por pura geometría, si esto vale D, esto vale D. Al imponer yo que los estribos vayan cada D medios, o como distancia máxima de medio, al final lo que yo estoy haciendo es imponer que prácticamente entran dos estribos o entra un estribo en la fisura. Porque si la fisura empezó ahí, imaginemos que aquí había un estribo, justamente un poquito antes de la fisura, si la distancia máxima entre los estribos es de medio, yo aquí tendría otro estribo y a lo mejor el otro estaría prácticamente al final de la fisura. Entonces, al imponer
que la distancia máxima sea de medio, estoy consiguiendo que siempre se produzca la fisura donde se produzca, como mínimo, seguro va a tener un estribo. Entonces, si tengo un estribo, da igual que tenga esta fisura, pero no se va a romper. En cambio, si pusiera una distancia mayor, se me podría dar que el estribo estuviese aquí, aquí y la fisura en medio. Y si esa fisura no tenía estribo, se rompería la viga. Entonces, al final, una forma de asegurarnos que la viga no se rompa a corte es poner estribos como máximo de medios. Entonces, esto es importante porque D prácticamente es la altura de la viga. Entonces, ya uno sabiendo la altura de la viga, se hace una idea rápida de cuál sería la separación máxima de los estribos. Es decir, tengo una viga de 40, no le pongo estribo como máximo 20 centímetros. Y si quiero estar del lado de la seguridad, me bajo de 20 centímetros, entonces cada 15. Y así uno ya tiene idea de cada cuánto tienen que estar puestos los estribos. Entonces, si yo tuviera una viga de 50 y me está poniendo el enferrador, viga, los estribos cada 50, da igual lo que diga el plano, que ahí falla algo. Entonces, son tips que nos sirven para detectar posibles errores. ¿Entienden esto? Sí, se entiende. Buenas noches, don Ramón. Buenas Profe, noches, profe. Sí, Cristian. pero eso es independiente del diámetro del fierro. Eso es independiente del diámetro del fierro. Ahora calcularemos que el diámetro del fierro está en relación con la separación. Es decir, esto es también como cuando calculábamos el fierro en las columnas, que había un abanico o un rango de soluciones posibles. Aquí es lo mismo. Yo podría irme a la separación máxima y ponerlo cada, ejemplo, de medio. Entonces, los estribos tienen en esa separación, los estribos tienen que soportar todo el corte. Entonces, como que el fierro debería ser más grande. O podría ponerlo mucho más juntos. Entonces, dentro de esa fisura tengo muchos más estribos, como que el corte se reparte en todos esos estribos. Entonces, podría haber una solución que fuese, por ejemplo, estribos de 8 separados cada 5 para una viga de 40. O podría poner estribos de 10 separados cada 10. O estribos de media separados cada 15. Y a lo mejor las tres soluciones son posibles. Obviamente, al aumentar el tamaño del fierro, puedo aumentar la separación, pero nunca irme más de medio. Entonces, tengo una solución de o poner estribos pequeños muy juntos o estribos más grandes más separados, pero nunca más de medio. Es decir, de medio sería como el límite de la separación. ¿Entiendes, Cristian? Sí, profe, sí, sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo yo el tamaño del fierro? Con esta fórmula. Aquí me está diciendo que el cortante que tiene que aguantar el acero, es decir, recuerden que teníamos por un lado el cortante último, que tenía que ser menor o igual que el coeficiente y el cortante del concreto más el cortante del acero. El cortante del concreto lo puedo calcular por la fórmula que vimos antes. Este coeficiente es 0,75 y el cortante último lo calculamos también multiplicando por 1,2 el cortante del peso propio más 1,6 la sobrecarga. Entonces, todos estos son datos menos el cortante del acero. Entonces, yo podría de aquí despejar el cortante de acero, me da un valor, entonces ya lo tendría acá. ¿De qué depende el cortante de acero? Pues del área de los dos brazos de un estribo. Es decir, yo tengo un estribo así, en verdad, este brazo y este brazo están soportando el corte. Entonces,
ese área del estribo es como 2 veces el área del fierro que yo voy a usar en el estribo. O también se llama el área de las ramas, porque un estribo puede tener varias ramas o varios brazos. FI es la tensión de influencia del acero, es decir, o 2800 o 4200, como ya sabemos. D es el canto útil de la viga y S es la separación. Entonces, si yo separo mucho S o pongo mucha separación, este valor va a ser pequeño. Entonces, para que me dé ese valor, tengo que poner más acero. Entonces, al aumentar la separación, me da mayor acero. Al disminuir la separación, me da menor acero. Es decir, cortante, el área de los brazos del estribo, la resistencia a fluencia del fierro del estribo, del canto, pegante efectivo o altura efectiva de la viga y separación de los estribos. Entonces, esto al final es como ir probando. Uno dice, voy a poner una separación de estribo de 10 centímetros. Entonces, impongo el valor de S y con el valor de S me va a dar, o lo hago al revés, impongo el valor del fierro y me da una separación. Pero tengo como imponer un valor y obtengo el otro. Normalmente se impone el valor del fierro, es decir, yo impongo el valor del área de los brazos y me va a dar un valor de separación. Y veo si esa separación eh, siempre tiene que ser menor que de medio. Si no, estamos mal. Si impongo un valor de acero y me da un valor más grande de medios, pues a lo mejor significa que puse un acero muy grande. Entonces, podría probar un acero más pequeño. Pero bueno, ahí eso lo iremos viendo. Y después también hay otro concepto aquí, que es el aporte máximo del acero. Que esto sería como tiene relación como con la cuantía máxima, es decir, cuánto es lo máximo acero que puedo poner. Entonces, el cortante máximo de acero es 2,1 por la raíz cuadrada de F' por BD. Es decir, este sería el valor máximo que yo puedo poner de cortante de acero. Si en mi problema tuviese que el valor de acá es mayor que el cortante máximo de acero, significa que el tamaño de la viga es pequeño, es decir, tenía que hacer la viga más grande en concreto. Es decir, si tengo una viga, por ejemplo, 30 por 40 y me sale un cortante máximo de acero tal, eh, que es más chico que esto, entonces, al final tengo que ampliar la viga. Pero eso también lo veo. Y aquí sería ya, terminaría la teoría de los estribos. Ahora deberíamos ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice ejemplo de cálculo de viga. Diseñar la viga marcada en la figura. Están pidiendo calcular la viga que está en esa altura y, es decir, no está ni en el piso superior ni en el piso inferior, está en piso intermedio y en esta posición. Entonces ahí están diciendo sobrecarga de techo. ¿Está en el techo? No. Entonces, como que este dato no me sirve. Después pone sobrecarga de piso. ¿Es un piso intermedio? Sí. Entonces este dato sí me sirve. Peso muerto en techo. Tampoco está en el techo, no me vale. Ahora explicaré lo que es peso muerto. Pero peso muerto podría ser como si en el techo estuviese echando algún sistema de impermeabilización. Es decir, un hormigón ligero, una
alguna membrana o algún sistema de impermeabilizar el techo que yo haya cuantificado el peso y al final, según los cálculos, me dé que pesa tanto. Entonces, eso sería el peso muerto. Peso muerto en piso, que esto es una barbaridad, es decir, rara vez nos vamos a encontrar un peso muerto que sea 280. Es decir, ¿cómo va a ser el peso muerto mayor que la sobrecarga? ¿A qué se refiere el peso muerto? Pues si el piso tiene cerámico, por ejemplo, sería el piso del cerámico, el peso del cerámico. Y obviamente la cerámica no pesa 280 kilos metro cuadrado. Es decir, imagínense entonces los ceramistas tendrían que ser, eh, Ponerlas con grúa. no sé, poner la congrua, es decir, tendría que ser más fuerte que el Schwarzenegger. Entonces, eso es un error de tipeo de la guía. Por ejemplo, 28 kilómetros cuadrados, a lo mejor se podría hacer. O una cosa así, o 50 kilos, 30 kilos. No, pero no 280 kilómetros cuadrados. Eso está mal. Después el espesor de la losa. Un espesor grande, este de 18, no es muy normal encontrar una losa de este tamaño. Las losas suelen ser 12, 14. Pero bueno, este sería el espesor del ejemplo. Después, sección de la viga, 25 por 40. Pero estamos calculando viga. Entonces, me dice sección de las columnas. A mí las columnas me da igual. Después, el peso del hormigón, 2.400 kilómetros cúbicos. Sería un acero A440 y un 280. Ya sé que FI es 2.800. Y sería un H25. Ya sé que F'C es 210. Entonces, ya tendríamos todos los datos. El primer paso, que lo vimos en su día en la teoría, es determinar el ancho tributario de la viga. Y recuerden, el ancho tributario de la viga es el ancho tributario máximo. Y para eso tengo que calcular el área tributaria de la viga. Si aquí yo tengo que esto mide 4, y esto mide 5, y esto mide 6, siempre dije que la viga se formaba o un triángulo o un trapecio. Y que si la viga era corta, se formaba un triángulo, y si la viga era larga, un trapecio. Entonces, al final aquí se nos va a formar un triángulo. Triángulo de este tipo. Así. Donde esto mide 2 y esto mide 2. Si tuviera que calcular la viga de 5 metros, no tendría un triángulo, sino tendría un trapecio. Y la viga de 6 metros tendría que calcular esto. Y si me pidieran la viga de aquí del centro, tendría un trapecio por un lado y un trapecio por otro. Pero nos están pidiendo esta. Pero dependiendo de la viga que nos pidan, tenemos que saber si es trapecio o es triángulo. Y esto ya lo vimos en, bueno, triángulo o rombo. Es decir, un triángulo un lado y un triángulo otro, sale un rombo. Pero aquí tenemos lo que estaba explicando. Es decir, esta viga va a tener un ancho tributario de 4. Dos por un lado y dos por otro. Entonces el ancho tributario es 4. Súper importante calcular bien el ancho tributario porque si nos equivocamos en el ancho tributario nos equivocamos en todo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Muy bien, Ramón, pues seguimos. Ya teniendo nuestro ancho tributario, podemos calcular nuestras cargas. Por ejemplo, puedo calcular cuánto va a ser
el peso por metro lineal, es decir, yo con el ancho tributario podría calcular todo el área, es decir, tendría el área de la losa que cae sobre la viga, sería todo esto, todo lo que está rayado. Pero yo no quiero calcular todo el área, yo quiero al final calcular, por ejemplo, qué le cae a un trocito muy pequeño de viga. Entonces, al principio es cero, cuando esté aquí, como que no le cae peso, es cero, y cuando esté aquí en el centro, pues va a ser como el ancho. Es decir, si yo tuviese un puntito aquí en mitad de la viga, su área que es el ancho de la losa, que le cae es justamente el ancho ese, es decir, 4. Por lo tanto, mi carga máxima, es decir, esto al final voy a tener como una carga triangular, es decir, como si la viga estuviese así. En lugar de tener una carga uniforme, va a tener una carga triangular. Y esta altura, que voy a tener como una especie de Q máximo, pues obviamente va a depender de la anchura esta, del ancho tributario. Entonces, la carga, que le llamo Q, por ejemplo, a la altura máxima, esa carga depende del ancho tributario. ¿Y qué más va a depender? Pues no es lo mismo que la losa sea de hormigón. Es decir, bueno, sí, en este caso estamos hablando de hormigón, entonces va a depender del peso propio del hormigón y del espesor. No es lo mismo que sea de 18 centímetros o de 12. Entonces, voy a tener un sumando ahí del hormigón por el espesor, más el peso muerto en el piso. Obviamente, toda esta losa voy a tener el cerámico en lo alto. Entonces, el peso del cerámico, por ejemplo, que ya hayamos dicho que 280 era una locura, pero bueno, como viene en el ejemplo, lo dejamos. Entonces, eso nos daría el peso propio de la losa, o la carga de peso propio de la losa. El ancho tributario por el peso muerto del piso más el peso específico del hormigón por el espesor. Y eso al final, si lo multiplicamos, nos da un valor. Entonces, la Q del peso propio o peso muerto es 2848. Lo mismo hago con la sobrecarga. Y habíamos dicho que era 250 kilos metro cuadrado. Y también lo multiplico por el ancho tributario. Entonces la sobrecarga es 1000 kilos metro lineal. Recuerden que yo lo que estoy pasando aquí son cargas que las tengo en metro cuadrado. Una carga que está como asociada a un área, que sería la losa. Y esa carga asociada al área de la losa, ¿quién la soporta? La viga. ¿Y la viga cómo va a soportar carga? Pues asociada a la longitud de la viga. Entonces, yo tengo que pasar cargas que son kilos partido metro cuadrado a cargas que sean kilos partido por metro. Entonces, simplifiqué aquí. Entonces, obviamente tengo que multiplicar por algo que sea metro. Si yo multiplico esto para llegar aquí, tengo que multiplicar por algo que sea metro. Multiplico por algo que sea metro. Y aquí tenía este metro y se me va con ese. Entonces, obviamente, siempre las cargas de la losa para pasarla a la viga tengo que multiplicar por el ancho tributario. Eso es importantísimo. Entonces, la sobrecarga la multiplico también por el ancho tributario, que es 4. Por eso es la importancia de calcular bien el ancho tributario, porque lo calcule mal, pues todos los datos están mal. Ya tendríamos la carga por peso propio de la losa más carga por la sobrecarga de la losa. ¿Qué nos quedaría? La misma viga tiene un peso. Entonces,
peso propio de la viga. Y este va a depender de la sección de la viga, que, si no recuerdo mal, dijo que era 25 por 40. Entonces, 25 por 40 lo multiplico por el peso específico del hormigón y tendría la carga del peso propio de la viga. Ahora, una cosa también importante es, la viga permanece siempre con la misma sección, no cambia. Es decir, las vigas de hormigón son iguales desde que están en el punto de apoyo hasta el otro punto de apoyo. En cualquier punto de la viga acá tiene esta forma. Eso es lo que me está diciendo que esta carga que estoy calculando aquí de 240 es como que la viga tuviese en lo alto una carga uniforme de valor 240. Entonces, el peso propio de la viga se comporta como una carga uniforme de valor 240. En cambio, el peso propio de la losa o la sobrecarga tienen esta forma triangular. En el caso que estamos viendo ahora, en otros casos puede ser forma de trapecio. Entonces, eso también es importante, no podemos mezclar cargas de un tipo con cargas de otro. Siempre el peso propio de la viga me va a generar cargas uniformes y la sobrecarga de piso me va a generar cargas triangulares o trapezoidales según el tipo de viga, y el peso propio de la losa me va a generar también cargas triangulares o trapezoidales según el ancho tributario, es decir, todo lo que hemos visto al principio. Entonces, una vez que ya calculo todas mis cargas, yo voy y me hago una tablita con mis cargas. Por un lado tengo pesos propios, cargas muertas, y por otro lado sobrecargas. ¿Por qué hago esto? Porque recuerden que este llevaba coeficiente 1.2 y este lleva coeficiente 1.6. Entonces me hago la tablita para no mezclar, para saber que este lleva un factor cuando vaya a calcular el momento último y este tiene un factor cuando vaya a calcular el momento último. Entonces me hago la tablita por eso. Y aquí viene en el manual las fórmulas de las cargas que son uniformemente distribuidas, es decir, una carga uniforme que en este caso era de la viga, recuerden, y era 240. ¿Cómo son los momentos? Tengo un momento de empotramiento que que le llamo MA mayúscula, y un momento central que le llamo MA minúscula. Pues el momento central de una viga con una distribución uniforme es QL cuadrado partido por 24. Entonces aquí es donde pondría 240 y aquí pondría la longitud de la viga. Y la longitud de la viga en este caso es 4. Pero en este caso da la casualidad que la longitud es igual que el ancho tributario. Pero yo pongo aquí longitud de la viga. No piensen que es ancho tributario, es longitud de la viga. Porque en el caso trapezoidal, la longitud de la viga no es igual que el ancho tributario. Entonces, aquí hay que poner longitud de la viga. En este caso es 4 al cuadrado. Y en el centro, no, el empotramiento, perdón, esto era en el centro, el empotramiento es QL cuadrado partido por 12. Entonces, como ven, en el centro en la mitad de los extremos. Una viga empotrada, los momentos en los empotramientos es mayor que en el centro. Esto entonces ya nos daría idea de que el fierro que va en la parte de arriba de una viga, porque el momento, si él está en la parte de arriba, está relacionado con el fierro,
este fierro de la parte de arriba puede ser más grande que el de la parte de abajo. Y a ver si consigo ponerle un puntito pequeño. Bueno, entonces este es más grande. La parte de arriba tiene sentido que sea el fierro mayor que en la parte de abajo porque los momentos de empotramiento son casi el doble. También es bueno saberlo. En las cargas triangulares, que ya hemos visto que el peso de la losa y la sobrecarga son cargas triangulares, pues el momento en el centro es QL cuadrado partido 32 y el momento en los extremos es 5QL cuadrado por partido 96. Este Q o sería el 1000 o el 2848. O este o este. Si pongo 1000, estoy calculando el momento de la sobrecarga. Si pongo 2848, el del peso propio. Pues entonces, haciendo esas operaciones, obtengo esta tablita con los momentos. Y si ven, sigo. Ahora, estos momentos los separé si es momento central o momento de empotramiento. Y si ven, más o menos, son aquí casi el doble. Solo se cumple el doble cuando es distribución uniforme. Aquí como distribución triangular, no está el doble, pero es mucho más grande. Entonces, 833 es más grande que 500, 2373 es más grande que 1424. Por lo tanto, siempre normalmente el fierro superior de una viga suele ser mayor que el fierro inferior. O por lo menos si lo estamos considerando por temas de sobrecarga o peso propio. Puede ser que hay veces que por tema sísmico al final queda casi igual. Pero eso no lo veremos en esta oportunidad. ¿Alguna duda hasta acá? Es decir, aquí se hizo una tablita introduciendo los datos de la formulación ya sea triangular o la formulación ya sea uniforme. ¿Alguna duda? De mi parte no, No, profe. profe. Estamos claros. Bueno, pues sí. Con la venia de don Ramón seguimos para adelante. Después de haber que calcular el momento último, ya sabemos que 1,4 y 1,7 no es 1,2 y 1,6. Entonces, 1,2 y que multiplica a todos los momentos que sean de peso propio. Y aquí estaríamos calculando el momento de empotramiento. Es decir, esto sería determinar el momento último en el empotramiento. Obviamente esto nos daría un valor que va a ser un poquito más pequeño que este, pero sigamos con la explicación con este valor. O podríamos hacer una cosa, explicamos con este valor y después ustedes hacen una tarea con el valor real. Ya está. Entonces este sería 1,6, este le daría un valor más pequeño y ya tendríamos calculado el momento último. Entonces ya tendríamos que resolver la ecuación del ACI para la viga, que es momento último menor o igual que el coeficiente phi por el momento nominal. Este coeficiente phi era 0,9. Y ya el momento último lo sabemos y sale de ahí. Entonces, ¿cómo sigo? Pues obviamente después tengo que calcular
momento nominal, pero el momento nominal va a depender de la cuantía balanceada y del tamaño de la viga o del el área de concreto de la viga. Por lo tanto, lo primero que voy a calcular es la cuantía balanceada, que esto ya lo sabemos. Es la misma cuantía balanceada que usamos en las columnas. Entonces, el mismo procedimiento. Recuerden, porque yo creo que más de uno en la prueba se complicó, que después no me dan los valores, no me dan los valores. No le dan los valores porque aquí va en tanto por uno. ¿Esto qué significa? 0.045. Si yo lo multiplico por 100 me da 4,5%. Entonces, es lo mismo decir 0.045 que 4,5%. Porque esto se llama tanto por uno. Es decir, ¿qué relación tengo en relación a 1? Y esto es qué relación tengo en relación a 100. Esto es tanto por 1 y esto es tanto por ciento. Entonces, no mezclen. Tengo 4,5 en relación a 100 o 0.045 en relación a 1. Siempre en las ecuaciones va normalmente en tanto por 1. Aquí será lo mismo, es decir, esto es esto, esto es esto. Ya sabemos que la cuantía máxima es 0,75 la balanceada, pero en este caso sería un 3,4%, un 0,5% el mínimo, y toma para el problema el 2%. Entonces ya tenemos la cuantía elegida. Entonces ya tenemos el momento último calculado y la cuantía elegida. Después de esto, ¿qué es lo que venía en la columna? Calcular el área de concreto. Y el símil con la viga, más que el área de concreto, sería la dimensión más importante de la viga. Eso ya lo expliqué el otro día. En una viga, la dimensión más importante es el H. El B no, porque el momento de inercia de una viga es un doceavo de BH cubo. Y a mayor inercia la viga aguanta más. Entonces, mucho más importante la altura de la viga que la anchura. Por lo tanto, normalmente la anchura se fija para después poder calcular la anchura. Perdón, la anchura se fija para después calcular la altura. Y obviamente la altura es mucho más grande que la anchura, por lo tanto, no puedo decir que B es igual a H y obtenerlo de la ecuación que vamos a ver ahora después, asumiendo que B igual a H. Pues entonces estaría haciendo vigas que no están trabajando al 100%. Siempre una viga, para que sea más eficiente, tiene que ser rectangular. Rectangular y puesta de pie o parada. Por lo tanto, normalmente se le da un valor de ancho y se calcula para ese valor de ancho su altura. Entonces, en este caso, pusieron, por ejemplo, un ancho de 20. ¿De dónde puede salir el ancho de 20? Pues para eso nos dieron el ancho de la columna, o el tamaño de la columna al principio, que nos dijeron que era 25 por 25. Entonces, obviamente, en una columna 25 por 25 entra bien una viga de ancho 20. Entonces, ahí estaríamos bien. Ya fijado el ancho, puedo aplicar la ecuación del ACI que ya sustituyendo el momento nominal nos da esta ecuación. Es decir, todo esto de aquí es el momento nominal. FI por B por D al cuadrado por la cuantía que multiplica 1 menos 0,59
por Fi partido F'C y por la cuantía. Y de aquí podría despejar el D cuadrado, que es, que hemos dicho ya, el valor importante de la viga. Había dicho que el valor era H, pero obviamente como fisura por aquí abajo, el valor que me queda de la viga es D. Entonces el valor importante de la viga es el D. O sea, yo estoy buscando eso, el D. O canto altura de la viga, canto útil, perarte útil. Lo llaman de varias formas. Entonces lo despejo de ahí y me sale esta fórmula. Raíz cuadrada de momento último por el coeficiente, por Fi, por B, por cuantía. Lo importante de esta fórmula es que B, y esto es importante, y después en la prueba no se acordarán y tendrán errores, aquí el B va en metros. Importante que el valor de B, que es el ancho de la viga, lo introduzco en metros. Pero el valor de D me viene en centímetros. Y eso es lo importante. Como yo introduzca el valor de B en centímetros, el valor de D me lo va a seguir dando en centímetros, pero con error. Y me va a dar un valor más pequeño. Porque prueben aquí, en lugar de poner 0.2, poner 20. Va a salir el valor de D mucho más pequeño. Entonces nos estaría dando un valor erróneo y por abajo. Esto tiene que ir en metros porque este metro se va con este metro. Y este kilo se va con este kilo. Y si ven, esto de aquí se va con esto. Y lo único que me está quedando aquí es centímetros cuadrados que está abajo. Cuando yo haga esto, me va arriba. Y con la raíz cuadrada se me queda en centímetros. Por lo tanto, súper importante introducir la anchura de la viga en metros y obtengo el peralte útil o peralte efectivo en centímetros. Ya teniendo el peralte efectivo de la viga, yo ya puedo calcular lo mismo que hacemos en la columna de área de acero teórica, área de concreto teórica y calcular los fierros. Es decir, esto ya sería como parecido a la columna. Y después, si lo quiero chequear, lo chequeo. Pero el valor, este es importante. Después ya de aquí, es como seguir igual que en la columna, porque calculo área de acero teórica, que era la cuantía por área concreto. Pero en la viga el área concreto es B por D, es decir, no es B por H, porque se me fisura la parte de abajo. Entonces ya tengo mi área de acero, y teniendo mi área de acero, veo cuántas barras tengo que poner. En la prueba, cuando yo ponga la prueba, pues también pediré lo mismo, área de acero teórica o D teórico. Eso independiente de que a lo mejor aquí sale D 2434, pues yo ya sé que la parte donde empieza a fisurar, como mínimo tiene que ser 2434. Desde que empieza a fisurar tendría el fierro y después debería tener el recubrimiento. El recubrimiento tendría que ser 2 o 3. Entonces yo podría decir que mi viga real o la H de la viga pues sería a lo mejor 25 más 2, 27. Podría decir que mi viga 27 o que mi viga 28. ¿Para qué digo esto? Para cuando vayan a hacer dibujo pongan el H real. En este caso pusieron 28. Entonces, obviamente, H tiene que ser mayor que D. Yo tengo aquí D 24.34. Entonces, en verdad, ¿cuánto más? Pues en verdad, D es igual a H menos
el diámetro del fierro que ya hayas tenido partido por 2, porque se supone que la fisura va a empezar desde el eje del fierro, eh, mm, menos el recubrimiento. O si quiero calcular H va a ser igual a el D que calculé más el fierro partido por 2 más el recubrimiento. Por eso si teníamos 24 y algo y le doy 2 recubrimientos, tendría 26 y algo más el fierro, puedo estimar 28. Y además no sé qué fierro daba aquí. Daba fierro el 18, que entonces al final es como un centímetro más, porque la mitad de 18 es 0,9. Entonces tendría 1 más 2, 3, más 24 y algo, que es casi 25, 28. Entonces, una cosa es el H y otra cosa es el D. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, profe, vamos de a poco ahí, vamos de a poco. Parece hoy que el Ramón es el chico avanzado No, de a poquito nomás, a poquito nomás. y el señor Cristian, Quedó dormido. Por acá estamos, por acá no, estamos. no creo que Estoy esté dejando que dormido. Ramón conteste. Parece que el Ramón hoy tiene pocos platos, o compró platos de plástico y no tiene que Lo lavó lavarlo. más temprano. Bueno, sigamos. Ya, digamos, desde aquí, todo esto no lo voy a explicar porque es el mismo procedimiento que hacíamos en la columna. Es decir, ya sé cuánto es el área de acero, supongo un fierro y veo cuántas barras tengo que poner, que serían 386, pero obviamente no puedo poner 386, entonces me voy a 4. Nunca me voy a ir a 3. Porque si voy a 3 barras, estoy dejando sin poner 0,86 barras. Entonces, pero en lugar de probar con el 18, podría haber probado con el 16 y a lo mejor le da 4 y algo, pues tendría que poner 5. Es decir, lo que ya sabemos de las columnas. Entonces, esto no tiene más historia. Y con esto al final está calculando el fierro de arriba, que es el empotramiento. Ahora deberíamos hacer lo mismo, determinar el momento último, pero para el fierro de abajo, que es momento último central o vano central. Entonces, aquí falta esto, central. Ahora va a calcular el central. Si recuerdan, el central era esto de aquí. Momento central tenemos 160, 500 y 1424. Porque este cálculo ya lo hicimos. Y ya sustituimos los valores del momento central y obviamente ya habíamos dicho que el momento central último tiene que ser más pequeño. Aquí es 1,2, ya lo sabemos, y 1,6 era más pequeño que el momento de empotramiento y casi la mitad. Entonces, si recuerdan, este era 5.186, este tiene que quedar 3.000. Entonces, eso está bien. Y haríamos el mismo procedimiento. Pasa que aquí simplificaron y ahora explicaré cómo simplificaron esto. Aquí lo que estoy haciendo, a ver, recuerden la fórmula. Yo tengo esta fórmula, que es la que tengo que aplicar. El momento último es igual al coeficiente phi por fi por b por d al cuadrado por rho y multiplica todo eso. Pero si ven, aquí tengo un rho, aquí tengo b y aquí tengo d al cuadrado. Que d al cuadrado lo puedo poner como d por d. Pues si solo tomo una d y pongo rho b
por D, es decir, y esto lo elimino, y esto lo elimino, y esto lo elimino. Rho por B y por D es el área de acero. Ya lo habíamos definido antes. El área de acero es la cuantía por el área de concreto útil, y el área de concreto útil es B por D. Y entonces este área de acero lo podría pasar al otro lado y el momento último ponerlo ahí. Entonces eso es lo que hacen acá. Pero esto es en el caso del momento central, puedo hacer esta simplificación. El área de acero es igual a momento último que pasó, aquí que estaba multiplicando, pasó dividiendo, y esto lo pongo al revés. Entonces, esta sería la ecuación que uso para el centro. Y al final sustituir los valores, y el D ya lo sé. Pues por eso hice esta forma. Porque, vamos a ver, yo ya calculé cuánto vale el D, y la viga no va a cambiar de sección, y el momento más grande está en el empotramiento. Por lo tanto, como que el tamaño de la viga no voy a cambiar, ya para el vano central voy a usar el mismo D que calculé antes. Entonces al final yo introduzco el mismo valor de D que antes y voy a tener el área de acero. Entonces introduzco el valor de D que antes tenía, el valor de D teórico que era 24.5, y obtengo el valor de acero que es 5,73. Y con 5,73 voy y calculo los fierros y me sale 3 Fier 16. Lo que tiene sentido porque dije siempre que en la parte central siempre hay menos fierro que en la parte superior. O la parte de abajo hay menos fierro que en la parte superior. Y los otros eran 4 del 18 y estos son 3 del 16. Y después ya si lo quiero, lo vuelvo a comprobar, pero eso en verdad no haría falta. Pero lo que sí habría que hacer es el dibujo. Entonces, en este caso pongo 3 barras del 16. Y arriba tenía 4 del 18. Entonces, el mono definitivo para la flexión serían las 4 barras arriba más las 3 abajo. Y nos vamos a quedar aquí porque como le explique después ya el corte, ya se va a liar. Entonces, ya con lo que hemos visto hoy, ya sabrían calcular la armadura a flexión superior, o la armadura superior y la armadura inferior. Entonces, para mañana, tienen que calcular esta armadura y esa armadura, pero bien. Porque aquí nos hemos dado cuenta que esto era 1.2 y 1.6, no 1.4 y 1.7. Entonces, calculen la armadura para eso, y también donde pone al principio 280, donde el principio pone el dato 280, no le pongan 280, pónganle 80 nada más, que es algo más real de lo que podría pesar a lo mejor la cerámica más el chrome, o más, algo más, podría ser 28 kilos por metro cuadrado, no 280. Entonces, hay que hacer todo el cálculo que está en la guía, es decir, al final es sustituir los valores que vienen en la guía, pero con el 28 y el 1.2 y el 1.6. Y así por lo menos van viendo cuál es el razonamiento lógico. ¿Alguna duda, chiquillos? Por ahora no, profe. Ahí le meteremos mano. Pues ahora se puede poner al tiro a hacerla. Ya. Después de la clase se pone ahora al tiro a hacerlo. ¿Ok? Sí, primero tengo que absorber la materia. Absorber cómo.
Tiene que pasar por la batidora o algo. No, tengo que ver el video otra vez de cero y... Ah, vale, está bien, está bien. Profesor, Dígame, señor Cotrina. ¿eso es para enviárselo a usted o para practicar nomás? No, para enviármelo a mí. Si no, no lo va a hacer, no lo engañemos. Es para enviármelo a mí. Es la mejor forma de practicar es enviármelo a mí. Si no, como que se nos olvida hacerlo. ¿Ok? Ya, ok. Pues nada, buenas noches, chiquillos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches. vamos. Buenas Chao, noches, chao. profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.